Bueno, compañeros, hoy vamos a hablar del lóbulo central. Para eso vamos a hacer una pequeña reseña histórica de cómo fue que se pudo detectar todo lo que tiene que ver con la funcionalidad del lóbulo central. Para eso nos vamos para el año 1961, donde Paul Broca estudió pacientes con lesiones cerebrales, especialmente el caso del paciente Tan, quien podía comprender pero no hablar. Tras su muerte, Broca examinó su cerebro y encontró daño en el lóbulo frontal izquierdo. Este método clínico anatómico permitió establecer que funciones específicas están localizadas en áreas concretas del cerebro. Y ahí nos pasamos a 1870 con Gustavo Fritsch y Edward Hitching. Realizaron experimentos con perros, aplicando estímulos eléctricos en la corteza cerebral. Observaron que al estimular ciertas zonas se producían movimientos en partes específicas del cuerpo. Este experimento demostró que la corteza anterior al surco central controla el movimiento voluntario, lo que se llama corteza motora. Nos remitimos ahora entre 1873 y 1876 con David Ferrier. Trabajó con monos y utilizó estimulación eléctrica similar a la anterior. Registró que movimientos se producían al estimular diferentes áreas del cerebro. Posteriormente, realizó lesiones controladas para confirmar la pérdida de funciones. Publicó estos resultados en The Function of the Brain en 1876 y esto es lo que lleva a consolidar el mapa funcional cerebral. Después aparece Wilder Penfield entre 1930 y 1950 durante cirugías cerebrales en pacientes despiertos. Aplicó pequeñas descargas eléctricas en la corteza. Los pacientes describían sensaciones o movimientos involuntarios. Con esto elaboró el homúnculo cortical, o sea, un mapa detallado del cuerpo en el cerebro. Con esto damos un pequeño resumen histórico de cómo fue que fueron descubriendo las funciones del lóbulo central. Las personas votan con la razón o con la emoción. La respuesta está en el lóbulo frontal y en cómo la comunicación política sabe activarlo o evitarlo. Compañeros, hoy les quiero conectar el lóbulo frontal con algo que nos toca directamente, la comunicación política. El lóbulo frontal es la parte del cerebro encargada de la toma de decisiones racionales y la planificación y el control de impulsos. Es decir, es el que nos permite analizar propuestas, comparar candidatos y pensar a largo plazo. Pero aquí viene lo interesante. En la vida real, las decisiones políticas no dependen solo del lóbulo frontal. Muchas veces primero reaccionamos con emociones y solo después justificamos con razones. Aquí entra la comunicación política. Las campañas más efectivas no le hablan únicamente al lóbulo frontal, sino que combinan emoción y razón, activan emociones como miedo, esperanza o indignación y luego usan argumentos para reforzar esa emoción. Por ejemplo, un discurso que solo tenga datos técnicos puede activar el lóbulo frontal, pero si no genera emoción, difícilmente conecta. En cambio, un mensaje que primero impacta emocionalmente tiene más probabilidades de influir en la decisión. Esto explica por qué vemos campañas con storytelling, con símbolos, con colores, con frases simples. No es casualidad, es estrategia. Además, el lóbulo frontal también está relacionado con el autocontrol y la evaluación crítica. Por eso, en contextos de sobreinformación o redes sociales donde todo es rápido y emocional, muchas veces este sistema se salta y las personas reaccionan más por impulso que por análisis. Entonces, la comunicación política efectiva juega en dos niveles: emocional para captar la atención y racional para justificar la decisión. Y aquí viene la reflexión para nosotros. ¿Estamos tomando decisiones políticas desde el análisis consciente o desde las reacciones emocionales que después justificamos? Porque al final, entender el cerebro, cómo funciona, no solo nos hace mejores comunicadores, también nos hace ciudadanos más críticos.
Bueno, después de escuchar la definición, las características y todo lo que tiene que ver con el lóbulo frontal, explicado por nuestro compañero Augusto, yo quiero encajar esta definición y estas características que él explicó con la comunicación política. Es importante recalcar que toda persona que quiera participar en una contienda electoral como candidato o que ejerza como funcionario, como servidor público, desarrollar esta parte del cerebro. ¿Por qué? Porque esto lo ayuda, se le facilita tener esa conexión con el ciudadano, tener esa conexión con el elector, desarrollar el lóbulo frontal ayuda al dirigente, primero, a pensar. Segundo, a tener esa coherencia entre lo que piensa y lo que dice. Pero tercero, a tener esa coherencia entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace. De igual manera, a tener una mejor expresión corporal, a tener un mejor léxico, a coordinar cada palabra que quiere decir para que pueda conectar con el elector o con la ciudadanía a cual se le dirige. Por eso para nosotros consideramos que esta parte del cerebro es fundamental desarrollarla cuando se quiera hablar de comunicación política, porque con ello lo que queremos buscar o lo que se quiere buscar es mantener siempre al ciudadano o al elector conectado con lo que se quiere decir, conectado con lo que se quiere hacer y más aún despertándole siempre esas emociones, que es lo que se busca de una u otra manera con la comunicación política. Uno de los ejemplos que hemos querido traer es cómo opera la comunicación política frente al lóbulo frontal en el candidato Juan Daniel Oviedo. Juan Daniel Oviedo es candidato a la vicepresidencia de la República, fórmula de Paloma Valencia, y todos lo reconocen por ser un candidato con un perfil técnico y analítico, de tener unas condiciones para explicar y para comunicarse de una manera sencilla, como si fuese un profesor. Hace ver las cosas que son complejas de una manera muy simple, de una manera muy didáctica. Entonces, utiliza un criterio muy racional, un criterio muy analítico cuando se comunica políticamente. Lo que hace, lo hace frente a los diferentes hechos o situaciones del ámbito nacional, haciendo sentir a su electorado de que conoce del tema. ¿Cómo activa él el lóbulo frontal? Bueno, al momento de que hace que las personas, al momento de comunicarse, comprendan la información o los datos de una manera simple y no compleja. Hace sentir a las personas que toman decisiones de manera informada, porque lo hace de una forma muy racional, muy analítica. Entonces, al momento de comunicarse, atrae a un votante que es un votante más educado, más reflexivo y no tan emocional. Casualmente, frente a este último punto, se considera que es una de las debilidades que tiene este candidato, porque prioriza lo racional, lo analítico, lo intelectual, frente a un discurso o una comunicación emocional que no es confrontacional, que es menos populista, que utiliza una narrativa más técnica que de impacto o populista, lo que es una debilidad por considerar que para el ejercicio del electorado no solamente aplica o es suficiente activar el lóbulo frontal, sino que también se necesita activar esas emociones. ¿Sabías que hay líderes que no solamente
te comunican, sino que también diseñan tu forma de pensar, construyen tu pensamiento y te llevan hacia un lugar o una posición a la cual ellos quieren que tú estés y que los acompañes. Uno de estos, y para mí el más influyente que tenemos hoy en la política colombiana, es el presidente Gustavo Petro. Ahora te explico por qué. Resulta que dentro del diseño de su discurso, él te entrega cifras, conceptos, datos que te permiten a ti analizar en un principio que tiene una capacidad cognitiva superior al resto de personas. Segundo, te compara esas cifras con la situación actual, con el pasado y con el futuro que él desea para su país y para las mayorías. Tercero, luego de hacer esas comparaciones, él te toma una postura. Pero esa postura no solamente es la que tú dices dentro del análisis del uso de la zona frontal de tu cerebro, ya considerando que es la mejor, la más adecuada para el momento, él te la conecta emocionalmente con la mayoría de la población. Ahí está una de sus virtudes, porque generalmente estos discursos no te conectan emocionalmente, pero él lo hace cuando se dice o se presenta como el defensor de las mayorías, como el defensor del pueblo, como el defensor de las injusticias. Te voy a colocar un ejemplo que es la reforma pensional. Él simplemente te hace una división entre el régimen, porque está funcionando mal, porque está generando un déficit, porque hay unas personas que se benefician con un régimen de prima media frente a un régimen de ahorro. Ahora te dice, estás haciendo un ahorro voluntario y esos dineros se están yendo para la banca privada, para otorgar unos créditos, para las mega obras de infraestructura que tiene el país en su desarrollo. Y te dice, esta plata está siendo utilizada, uno, por los bancos y dos, por los grandes contratistas del país. Mientras tanto, hay una población de la tercera edad que tiene muchas necesidades y que no tienen recursos para pasar sus últimos años. Entonces te dice, vamos a quitarle los recursos a estos mega ricos, mega millonarios y se la entregamos a 3 millones o 4 millones o a 5 millones de viejitos, que es una población que representa aproximadamente del 10 al 15% en Colombia, y también sacan un crédito político, un crédito electoral para entregarle unos recursos que es una pensión solidaria. Entonces ahí está el ejemplo de cómo él utiliza un análisis, un discurso para apoyar a la gente y para tener mayor credibilidad y aceptación.